Está con nosotros Eduardo Bayón, integrante del grupo Propuesta Ciudadana, para conversar sobre el proceso de regionalización y sus enredos más recientes. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Bueno, el Consejo Nacional de Descentralización, el CND, presentó la propuesta de transferencias que el Ejecutivo hizo público recientemente, ¿no? Y que generó todas estas controversias. La primera pregunta sería, ¿debe o no tener mayoría el Ejecutivo en las decisiones que adopta el Consejo Nacional de Descentralización? Desde mi punto de vista, ese es el tema angular en el conflicto que se ha suscitado. Es contraproducente para un proyecto que hace énfasis en la concertación como manera de hacer política, establecer un reglamento en el cual el Ejecutivo tiene 5 votos de 9 en el Consejo Nacional de Descentralización llamado a liderar el proceso. El argumento utilizado que señala que de no ser así, un partido, el APRA en este caso, podría manejar el Consejo de Descentralización, parte de un supuesto falso. Y el supuesto falso es que los 4 representantes, 2 de gobiernos regionales, 1 de municipios provinciales y otro de municipios distritales, son apristas. El asunto no es así. El representante de Puno, por ejemplo, fue elegido por un movimiento independiente. El representante de los alcaldes distritales pertenece a Somos Perú. Me da la impresión que hay un exceso de conservadurismo que lleva a mantener esta idea de la tutela del Poder Ejecutivo, lo que sin duda exacerba los ánimos de los presidentes regionales. Claro, pero de otra forma no se podría crear el riesgo de que justamente si el Ejecutivo o el gobierno central no tienen la mayoría en las decisiones, entonces los gobiernos locales o regionales podrían desvalijar, digamos, el gobierno central. No, porque en sentido estricto son 9 miembros. Si se establece que no se decide por mayoría simple, 5-4, sino que se decide por una mayoría calificada, el Ejecutivo tendría que hacer un esfuerzo de negociación con parte de los representantes de las regiones, los municipios provinciales y los distritales. Ese es el punto. Ya, el punto entonces es una mayoría calificada que obligue, digamos, a consensos. Exactamente. Ya, justamente entonces aquí hay todo un tema de transparencia en el proceso de transferencia, ¿no es cierto? Se alega, por un lado, que se transfiere, lo que se ha transferido son programas que ya eran de competencia exclusiva de los gobiernos regionales. Por otro lado, se ha dicho que todavía no está creada, digamos, esa arquitectura institucional, que si no me equivoco es una frase que tú mismo has utilizado, ¿no?, para estas transferencias. Y existen dudas sobre realmente cuándo se harán o no las transferencias de recursos de inversión de los diferentes sectores del gobierno central. ¿Hay suficiente transparencia en el proceso? ¿Son ciertas estas críticas? A ver, no voy a usar la palabra transparencia, que alude a la intencionalidad de los distintos actores, pero es más o menos claro que ni la intervención del presidente en el Congreso, ni el decreto supremo aclaran un conjunto de dudas. Es más, la intervención del presidente creó algunas incertidumbres. Él anunció, por ejemplo, que en adición a lo que se transfería en el mes de octubre, se les entregarían a los gobiernos regionales y municipales, dijo, 358 millones de soles. Nadie pudo encontrar esos fondos en el presupuesto general de la República y todo indica que él estaba haciendo alusión por error al monto total a transferir, que son 357 millones y pico, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Descentralización. Es más o menos claro que acá hay 3 problemas. Hay uno primero que tiene que ver con aquello que se transfiere y aquello que se deja de transferir. Tomemos las grandes obras de irrigación y tomemos el caso de Olmos mencionado en el reportaje anterior. En el caso de Olmos se transfiere, en teoría, con 8 millones de soles. Digo en teoría porque de esos 8 millones de soles, en el presupuesto existe solo uno y 7.085.000 soles provendrían de procesos de privatización que sabemos bien no se van a dar en el corto plazo. Más dramático es el caso de otros 5 proyectos que no tienen un centavo en términos de recursos ordinarios. A la vez que esto ocurre y que estamos hablando en general de proyectos difíciles, como se ha graficado en el caso de Olmos, hay otros proyectos de INADE que tienen recursos que parecen sostenibles y que no se transfieren. Claro, pero digamos, en estos proyectos que está diciendo que tienen muy pocos recursos o que no tienen recursos,
no existen en general, no existe el financiamiento del presupuesto del gobierno central. Hay que gestionar esos recursos de financiamiento. Es lo mismo, digamos, que lo pueda gestionar el gobierno central o que directamente totalmente el de acuerdo. gobierno... Pero ahí viene el punto señalado por Simón en la intervención. Si el gobierno central no avala posibilidades de endeudamiento, no crea marcos institucionales claros para permitir negociación de concesión o de joint venture con sectores privados, estos proyectos no van a caminar. Y esa normatividad está pendiente. Esa normatividad está pendiente. Entonces ahí hay un primer problema. Hay un segundo problema que tiene que ver con la arquitectura institucional y que atañe, por ejemplo, directamente a Foncodes. ¿Qué es lo que se va a transferir de Foncodes a los municipios distritales, por ejemplo, si se va a mantener la figura del núcleo ejecutor comunal? Lo que se va a transferir es el papel de una intermediación para articular de alguna forma los proyectos de Foncodes a los planes de desarrollo. No está mal. Sin embargo, la expectativa que se ha creado es que se van a transferir recursos y se va a transferir una capacidad de decisión. ¿Cuánto del Foncodes va a seguir operando centralizadamente? Tampoco está claro. Entonces ahí hay, sin ninguna duda, un segundo problema que es parecido en el caso del PRONA, si se quiere. Y, bueno, tú mismo creo que has señalado en un artículo que como las transferencias efectivas se harán efectivas recién en octubre, para esa fecha de repente muchos de los proyectos que se están transfiriendo ya habrán concluido o incluso el presupuesto se habrá ejecutado. Bueno, y ese es efectivamente el tercer problema, ¿no es cierto? El tercer problema tiene que ver con la velocidad. De acuerdo a cálculos hechos por los técnicos del Consejo Nacional de Descentralización y asumiendo que entre octubre y diciembre se ejecuta únicamente el 25% del presupuesto general de la República, el monto a transferir se aproxima a los 358 millones que lo llevaron a confusión al presidente. Es más o menos claro que es un monto sumamente limitado en relación a las expectativas, pero también a las necesidades de los gobiernos regionales. Ahora, en la reunión que han tenido los presidentes regionales con Toledo este miércoles, ¿ayuda a desentrampar este problema? Yo tengo la impresión que no. Y yo tengo la impresión que no ayuda a desentramparla porque ¿qué es lo que se ha acordado? Se ha acordado una asignación de 100 millones de soles adicionales que alivia en algo la tensión que existe hoy día. Se ha acordado que se van a suceder nuevas reuniones entre el presidente y los presidentes regionales, lo que desde mi punto de vista es un error porque debilita el papel del Consejo Nacional de Descentralización, que es quien institucionalmente está llamado a cumplir ese rol, y se ha quedado en seguir conversando sobre el reglamento. El resultado es que los presidentes apristas, tras haber salido en apariencia medianamente satisfechos de la reunión, 24 horas después anuncian que seguirán sin participar en el Consejo Nacional de Descentralización mientras no se resuelve el tema del reglamento y toman la iniciativa de invitarlo ellos a una reunión al presidente de la República el 16 de mayo, si la memoria no me falla. Bueno, a ver, como una última pregunta porque nos está ganando el tiempo. Efectivamente, del reportaje que hemos visto sobre Lambayeque hay espacio para pensar, como dice Yehude Simons, que se puede trabajar pese a las limitaciones y las carencias existentes y que lo otro podrían ser a veces muchos como pretextos o cálculos, ¿no?, para, digamos, manejar políticamente lo que muchos presidentes regionales han llamado que es una transferencia de presión social. ¿Hay ese espacio o no? ¿O estamos realmente ante una dificultad que el gobierno debe resolver? ¿Qué hay que hacer para salir adelante en este proceso de centralización? No. Sí hay la dificultad y muy brevemente tres cuestiones que son prioritarias en el cortísimo plazo. Un fortalecimiento del Consejo Nacional de Descentralización como el canal institucional llamado a liderar este proceso y una no interferencia en el funcionamiento de ese Consejo. El buscar hacer en todos los órganos del proceso de descentralización una lógica coherente con este llamado a la concertación y al proceso de construcción de acuerdos y de consensos. Y en tercer lugar, una audacia mayor al momento de definir las transferencias. Eso que vale para el INADE vale para un conjunto de sectores. ¿Por qué no pensar en transferir algunos programas exitosos como aquellos que viene ejecutando en este momento el Ministerio de Vivienda, por ejemplo? Claro. Bueno, hay efectivamente todavía pan por rebanar acá. Gracias por tu participación, Eduardo. Gracias. Seguiremos con este tema que seguramente
es un tema en el que muchos peruanos tienen puestas o cifradas altísimas expectativas. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con la última parte del programa.